Repetido muchas veces. Tengo 76 años, nací en Madrid hace 76 años, claro, y no renuncio a mis raíces españolas, ni tampoco renunciaré, pero quiero la independencia de Cataluña. Y quiero la independencia de Cataluña precisamente por esto. Independencia de Cataluña es cohesión social, perdón. Yo no creo que haya en el sur de Europa una revolución más grande que la que va a hacer Cataluña en este momento. No hablemos de revoluciones absurdas en la que no se cambia nada. Vamos a hacer un país nuevo. Vamos a ejercer el derecho de autodeterminación. Vamos a cambiar todas las leyes. Si eso no es una revolución, ¿qué es lo que es revolución? Bueno, íbamos a hablar de pensiones, me parece a mí, ¿no? Yo creo que el problema de las pensiones es un miedo que nos han echado encima los que no son partidarios del sí. El Estado español, estoy hablando del Estado español, no estoy hablando de los españoles, ¿eh? El Estado español y los partidarios del no, que también los hay aquí en Cataluña y son catalanes. Vamos a ver cómo yo os explicaría esto. Hay un escrito del colectivo Wilson. El colectivo Wilson son 8 economistas catalanes que trabajan en las mejores universidades de Estados Unidos. Están allí trabajando de profesores, de catedráticos. Uno de ellos lo conoceréis porque yo le llamo chaquetas, porque cambia de chaqueta, de color de chaqueta cada día, cada vez que se presenta, sale mucho en televisión. Y dicen algo así como que no ha habido nada más innoble en esta clase política que el miedo que han puesto a gente como yo, a gente que su único destino es poder cobrar la pensión y poder salir adelante, y decirles que si nos vamos de España nos quedaremos sin pensiones. Además de ser innoble, es una gran mentira. Vamos a ver cómo yo lo explicaría. Todos los que venimos de otras partes del Estado español, entre ellos yo, o mis padres, o mis abuelos, o vuestros abuelos, o quien fuera, que venimos a Cataluña, no venimos porque aquí brillara más el sol que en nuestro pueblo, ni nos gustara más esto que nuestro pueblo en aquel momento. Quizá luego nos hemos acostumbrado, nos hemos emocionado, nos ha gustado este país, pero en aquel momento venimos aquí forzados porque en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o en nuestro lugar de donde estábamos no había trabajo. Vinimos aquí a buscar trabajo. El trabajo da las pensiones. Las pensiones no las paga el rey, ni las paga España, ni las paga el Rajoy. Ahora, podría ser que esos sobres de negro que está recibiendo ahora los esté guardando en un cajón y nos dé la sorpresa el día de mañana y sea para pagarnos la pensión. La pensión no la paga ni la Fátima, por mucho que le rece a la Virgen. La pensión no la paga los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado le pagan el sueldo a los militares, le pagan el sueldo a los políticos, le pagan el sueldo a los sacerdotes, a la Iglesia, le pagan el sueldo a los funcionarios, pero no a las pensiones. Las pensiones salen del sueldo de los trabajadores. Y esos trabajadores, por mucha independencia que tengamos, no se los va a llevar España, se van a quedar aquí. Y esos trabajadores serán los que pagarán las pensiones de la gente mayor de aquí. Y si resulta que todos los ratios que hace que se puedan pagar las pensiones, que son 3, el primero, como he dicho, número de trabajadores, porque digo que los trabajadores son los que pagan las pensiones, y los empresarios que tienen contratados a esos trabajadores, en cuanto les descuentan en la nómina esa parte para la pensión, que no es para ellos, ni la pagan a su nombre, ellos cobrarán la pensión el día de mañana si hay otros trabajadores que pagan la pensión en aquel momento. O sea, que se les descuenten la nómina en aquel momento. Pero eso que pagan ahora, la están pagando por mí o por vosotros que estéis aquí de jubilados. No son para ellos. De ninguna parte hay ninguna hucha en la que se diga, para fulanito de tal estamos guardando ese dinero el día que se jubile. El dinero no se guarda, se paga inmediatamente, sale de la nómina de los trabajadores y se paga inmediatamente a los que están en este momento jubilados. Bueno, pues lo que yo quería deciros es que los ratios que se calcula la pensión, que son número de trabajadores, primero, número de trabajadores, siempre ha sido más alto en Cataluña que en el resto de España. Siempre el número de trabajadores ha sido más alto, y en este momento
en que se está recuperando un poco el empleo, poquísimo el empleo, se recupera a mayor velocidad en Cataluña que en el resto de España. Pues en Cataluña hay trabajo, están aseguradas las pensiones más en Cataluña que en el resto de España. Segundo ratio, nivel salarial. Nivel salarial, a más salario tienes, más pagas a la Seguridad Social. El nivel salarial medio siempre ha sido más alto en Cataluña que en el resto de España. Siempre. El tercer ratio, la pirámide de edad. La pirámide de edad entre personas de 55 a 65 años, que serían las personas próximas a jubilarse, que serían las que necesitarían dinero para poder pagar las pensiones, siempre ha sido más bajo en Cataluña que en el resto de España. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? ¿Por qué miedo a las pensiones? Mira, solo podrán pagar las pensiones los países capaces de crear empleo. País pequeño, por ejemplo, en Europa, Holanda, el 4% de paro, ese sí que puede pagar las pensiones. País grande en Europa, España, grande, como le gusta decir a Rajoy, país grande. Si tenéis un país grande, tendréis más influencia en Europa, podréis mejorar la situación, podréis influir en Europa, no sé qué, no sé cuántos. 24% de paro. He hablado de 4% Holanda, 24% España. Burro grande aunque no ande. Ese es el problema. Que de por muy grande no soluciona nada. El problema es que esté bien gestionado, que haya trabajo, que haya empresarios, que haya industria. Y en Cataluña la hay. Si no, no hubiésemos venido nosotros aquí, nos hubiésemos quedado en nuestro pueblo. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Me dices, sí, hay una hucha, yo he oído hablar de la hucha de las pensiones, he oído hablar de un fondo de reserva de la Seguridad Social, la hay. En los años, me parece que fue en 1995, habéis oído hablar del Pacto de Toledo. Se pensó que en los años 50, los años 60, tuvimos muchos hijos. Teníamos muchos hijos, no habían preservativos, pues no íbamos a tener hijos. Estaban prohibidos. Yo digo siempre, teníamos que ir a buscarlos a Andorra. Pero como tuviéramos la desgracia de pasar primero por Perpiñán y ver el último tango antes de haber comprado los preservativos, ya estábamos perdidos. Bueno, pues tuvimos muchos hijos. Se llamó aquello el baby boom. El baby boom fue pues que había luego mucha gente en ese momento que se jubilaría junta en un periodo determinado. Y entonces la pirámide que siempre se forma en que los de abajo pagan a los de arriba y los de arriba tienen que ser menores que los de abajo, si no, no habrá para pensiones. Esa pirámide, en un momento determinado que el baby boom se empezara a jubilar, pues empezaría a convertirse en un cuadrado. Entonces, ¿qué pensaron? Si ahora estamos en las vacas gordas y podemos ahorrar algo para luego el día de mañana, no lo metamos directamente a los presupuestos generales del Estado, porque antes lo que sobraba de la Seguridad Social, sobraba porque se había mejor cobrado más de lo que cobraban los pensionistas, se guardaba, se ponía en los presupuestos generales del Estado y se gastaba como otros impuestos normales. Entonces se pensó que eso se podría guardar y se le guardó en lo que se llamó Fondos de Reserva de la Seguridad Social, que le llamábamos vulgarmente la hucha de las pensiones. Eso se fue guardando, incluso se pensó en invertirlo en algo que diera una rentabilidad, ya que se tenía guardado, se pensó que se guardara en algo que se tuviera una rentabilidad para que la caja se fuera subiendo. Y se invirtió en bonos de Estado extranjeros, en bonos de Estado español, del Reino de España. En el año 2011 teníamos 66.000 millones de euros, no es mucho, porque las pensiones se llevan 4 y 5 y 6 veces más, pero servía para que si alguna vez hubiera alguna deficiencia en cuanto a lo que se cobrara de los trabajadores y se pagara a los pensionistas, se pudiera compensar. Bueno, eso se pensaba usar en el 2020, 2000 tanto, que sería el momento en que el baby boom tuviera esa edad. Se está usando ya ahora. Se lleva usando 3 años. De esos 66.000 millones en este momento quedan, no sé si llegan a 40.000 millones de euros. Porque en cada paga extraordinaria hay que echar mano de eso. Y hay que echar mano de eso porque no hay empleo, porque ya he dicho antes, solo podrán pagar las pensiones los países capaces de crear empleo, y España no lo está haciendo. Y como no hay empleo, no hay forma de sacar de la nómina de esos empleados para poder pagar a los pensionistas que hoy en día estamos aquí. Y entonces hay que echar mano de esa caja. Y esa caja, a este paso, se calcula que puede durar hasta el 2018. De ahí no pasa.
O sea que como mínimo, a partir de 2018 veremos si España puede pagar las pensiones, a lo mejor sí, pero las pagas extraordinarias no. Bueno, yo no he venido solo a hablar de la gente mayor. Aquí hay gente mayor, y hay gente joven, y hay gente que tiene otras inquietudes. Entonces, podemos analizar qué va a decidir esa gente mayor por culpa de esos miedos, precisamente, unos miedos infundados, porque os estoy demostrando que no, que en Cataluña es más segura las pensiones que en el resto de España. Pero esos miedos pueden hacer que la decisión que tomen estas personas mayores el 27 de septiembre, pues no podamos conseguir esa república catalana que queremos conseguir todos. Y os voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Escocia. En Escocia, sabéis que se hicieron unas elecciones, fue el 18 de septiembre del año pasado, para independizarse de la Gran Bretaña. En esas elecciones perdieron los partidarios del sí. O sea, ganó el no por el 55% y el sí el 45%. O sea, hubieron 5 puntos para empatar y 10 puntos para poder ganar. Se analizaron esas elecciones y se vio claro que los que habían votado, la mayoría de los que habían votado que no, eran las personas mayores de Escocia. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Luego, también podemos poner otro ejemplo. La Generalitat, a través del CEO, Centro de Estudios de Opinión, hizo una encuesta en mayo de este año, también poniendo qué le parece a usted o qué le parece una Cataluña independiente. Y los resultados fueron muy parecidos a lo de Escocia. En las personas entre 55 y 65 años, o 65 para arriba, sobre todo, votaron muy parecido a lo de Escocia, votaron que no. Entonces, por la experiencia que yo tengo de 3 años de dar charlas a las personas mayores, tengo miedo, y ahora que soy yo el que tiene miedo, y no me lo ha puesto nadie, sino que ha sido mi propia reflexión, de que estas personas se comporten en septiembre muy parecido a lo de la encuesta de mayo. O sea que lo que sí os pido en este momento es que los que estáis convencidos, o los jóvenes que estáis aquí, o los que tengáis familiares mayores en casa, o que los conozcáis por amistad, seáis capaces de ayudarme a convencerles de que no tengan miedo de las pensiones, por favor. Que las pensiones no es un problema en una Cataluña independiente, que lo que puede ser un problema es quedarnos en España, y puede ser un problema para sus pensiones y para sus hijos y sus nietos, sobre todo para su familia. Mirad, yo recuerdo una vez que estaba dando una charla que uno de ellos me dijo: pero ¿por qué no nos dejáis en paz, caray? Dejarnos tranquilos, si a nosotros esto de la independencia nos viene muy gordo. Si nosotros lo que queremos es jugar a la petanca, eso un jubilado, ¿no? Jugar a la petanca, jugar a las cartas, al dominó, estar tranquilos. Nos venís ayer. A mí que me preocupa que la escuela no funcione si yo no voy a la escuela. A mí que me preocupa que las empresas cierren por falta de liquidez si yo ya estoy jubilado. O a mí que me preocupa que España tenga o no tenga futuro, si el futuro mío ya es muy corto. Claro, pero yo le tuve que contestar. Y le contesté: a ti no, quizá, pero ¿y tu familia? Y a los... Perdón, sí, que tenía un poco de eso, perdón, ya estaba quedándome la garganta. Según una encuesta que se hizo hace poco también sobre la población catalana, esta gente mayor son el 18% de la población en este momento, son 1.330.000 y tantos. Somos. Si ese millón, si no somos capaces de convencerlo, pues podemos tener un fracaso el 27. O sea, por eso os pido que seáis capaces de convencerlos. Esto me lo había dejado. Bueno, pues me dijo eso, me dijo que a él lo dejáramos tranquilo. Claro, le dije: bueno, sois el 18%, ¿y al otro 82% le da lo mismo? ¿Al otro 82% le da lo mismo la seguridad social, que no funcione, que hayan listas de espera? ¿Le da lo mismo al otro 82% que no haya dinero para la ley de la dependencia? ¿Le da lo mismo al otro 82% que no haya residencias de ancianos, y si hay residencias de ancianos, si las puede pagar?
porque al fin y al cabo luego son los hijos los que nos pagan la residencia de ancianos, o son la gente nuestra. Eso le da lo mismo que la escuela funcione o no funcione, que si los maestros cobren tan poco que luego no tengan ganas de estudiar o que no tengan medios para dar clases. Le da lo mismo a que no haya becas para libros, o le da lo mismo que no haya becas para comedor, o que no le da lo mismo que no haya becas para el transporte, o le da lo mismo que tener familiares, amigos, vecinos, que estén cobrando sueldos de miseria, que no lleguen a final de mes, y que luego el dinero que se recauda aquí en Cataluña de los impuestos se gaste en trenes de alta velocidad que no van a ninguna parte, o en aeropuertos sin aviones. ¿Le da lo mismo eso? No. Por eso que no nos da lo mismo, tenemos que ser capaces de reaccionar y no hacer como los abuelos escoceses que solo pensaban en su presente. No se puede solo pensar en el presente nuestro. Nos hemos sacrificado toda la vida para sacar a nuestros familiares adelante. Lo sabéis todos. Hemos tenido que emigrar de nuestros pueblos para sacar a nuestros familiares adelante. Y ahora, a esta hora de la verdad, en el momento que nos lo jugamos todo, ¿no vamos a ser capaces de pensar en nuestros hijos y nuestros nietos? Mira, yo quiero que el día de mañana mis hijos o mis nietos me digan: Yayo, Yaya, o abuelo, abuela, con tu decisión fuiste capaz de regalarme un país nuevo. Gracias por haberme escuchado.